Bendiciones, bienvenidos a Feli Enseñanzas. Mi nombre es Angie Guerrero Feliciano. Y el mío es Araceli Feliciano. Soy la madre de Angie y en el día de hoy ella me ha invitado a formar parte de este nuevo proyecto que tenemos para hablar un poco sobre algunas enseñanzas. Puede ser, en este caso, enseñanza de la palabra. Claro, es un proyecto que yo tenía en mente hace muchísimo tiempo porque de una forma u otra, una de nuestras misiones como seguidores de Cristo, como seguidores de una vida de acuerdo a la palabra, es bueno dar a compartir la palabra que hemos recibido por gracia hacia otras personas. Y puesto que nosotros nos hemos dedicado a aprender sobre la palabra, es bueno también compartirles un poquito a ustedes para que puedan aprender un poquito y puedan aplicarlo a su día a día con una o X enseñanza que nosotros podemos compartirles. Así es, y es más que un placer para nosotros poder compartir estas enseñanzas, ya que hemos aprendido bastante en todo este tiempo que llevamos sirviéndole al Señor con este estilo de vida. Hoy queremos traerles un tema muy importante. Se trata sobre el valor del perdón. Sí, bastante importante, puesto que hay muchísimas personas que tienen diferentes raíces de amargura, viven amargados, viven en constante pelea con las personas de su alrededor porque no se dan el tiempo de perdonar, no se dan el tiempo de liberarse de esa atadura que tienen para poder vivir de una manera verdaderamente plena. Así es. Entonces, es importante que todo aquel que haya sido agraviado por una falta, una mala palabra, por una discriminación, Sí. que la persona entienda que la palabra de Dios, la Biblia, enseña mucho sobre lo que es el perdón. Vamos a estar leyendo en Mateo 18, 21, 22, donde dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Impresionante. Realmente un detallito que siempre debemos de tener presente, y si nos vamos un poquito más en el estudio de la palabra, es que el número 7 representa la perfección de Dios. Y realmente no debemos de tomar literal de que tú debes de perdonar a una persona 7 veces o 70 veces 7, sino perdonarla las veces que sean necesarias, porque entra dentro de la perfección de Dios y realmente esa perfección de Dios se manifiesta en amor y hay que perdonar siempre a las personas cada vez que nos hagan un daño. Así es. Eso fue precisamente lo que el Señor quiso decir. Quiso decirle a Pedro que no solamente 7 veces habría que perdonar, sino con ese 70 veces 7 que él expresó, le estaba queriendo decir que las veces que sean necesarias, no importa las veces que te hayan ofendido, no importa las veces que haya habido mala comunicación, inconvenientes, correcto, con esa otra persona, es importante que perdonemos, no importa cuántas veces sea necesario. Me causa mucha emoción o cierto sentimiento, puesto que el apóstol Pedro era un hombre, vamos a decir, bastante impulsivo con sus fallas como discípulo, pero realmente a él le fue revelado de quién era el Cristo. Así es. Y el Señor dijo que sobre esta roca que era Pedro iba a ser construida la iglesia. El apóstol Pedro se encargó de formar principalmente las iglesias de las personas que eran judías. Así es. Y en principio, ¿qué te digo? Haciendo un recuento histórico, hay que hacerte notar que en ese tiempo, cuando el apóstol Pablo les escribe a los corintios, se estaba dando una serie de situaciones dentro de la iglesia y que resulta que Pablo escribe llamándole a la atención a esos líderes de cómo debían comportarse según las enseñanzas.
Entonces era muy importante para Pablo que la iglesia pudiera crecer con una armonía, con una paz basada en los principios que el Señor dejó establecido. Exacto, de acuerdo a los verdaderos principios que había establecido ya el Señor Jesús, puesto que tenía muchas leyes, muchos ritos, tenían que hacer diferentes sacrificios, pero realmente ya esa visión había cambiado y la formación de la nueva iglesia iba de acuerdo a las enseñanzas que había dejado Jesús. Amén, así es. Por eso el perdón es un tema bien conocido por todos los hombres del planeta, sin temor a equivocarme. Precisamente por eso hoy queremos traer este tema tan importante, el valor del perdón, partiendo del conocimiento y experiencia de que todos hemos tenido con respecto del perdón, de perdonar y ser perdonado, y al mismo tiempo traer las escrituras como soporte con el fin de alinear nuestra manera de ver el perdón a la manera de cómo Dios lo ve. Exacto, muy importante esto, para que realmente nosotros aprendamos el valor del verdadero perdón con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Entonces, ¿qué se entiende por el valor, Angie? Vamos a analizar el significado de esta palabra. ¿Qué se entiende por valor? Vamos a ver. Bueno, analizando un poquito, valor significa, en mis palabras, vamos a decir, la importancia o la utilidad que nosotros le damos a un objeto, a una persona, ese atributo de importancia que nosotros le damos a algo o a una persona. Así es, está muy bien definida. Ay, felicitaciones, hija. Bien, entonces, ¿qué se entiende por el perdón? Vamos a ver. El perdón viene realmente de la opción, obviamente, de perdonar. Ahora, ¿qué es perdonar? Perdonar es que te salga del corazón desde adentro de una manera totalmente genuina. Correcto. Y sincera, eliminar los sentimientos de venganza o pensamientos o sentimientos negativos y que realmente podamos restablecer las conexiones con esa persona de una manera totalmente sincera, olvidando bajo toda circunstancia las acciones de venganza contra esa persona. Y tú sabes que hay un soporte en la Biblia para eso, en Mateo 6:14. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué dice Mateo 6:14? El 14 y el 15 vamos a leer. Dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. O sea, tú me estás diciendo que si yo no perdono a mi hermano, si yo no perdono a esa persona que me ofendió, el Padre Dios no me va a perdonar a mí. Así lo dice, es un principio que está establecido ahí para que el Dios no pueda perdonar a nosotros. Nosotros tenemos que perdonar. Por eso Jesús vino aquí a la tierra y estableció que debemos amar primero a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Significa que cada cosa que nosotros le hagamos a nuestro prójimo, daremos cuenta delante del Padre. O sea, está fuerte el asunto, porque realmente está difícil, porque si nosotros no nos damos la oportunidad o no nos abrimos realmente al perdón, el Padre no va a perdonar nuestras ofensas. Y realmente el sacrificio de la cruz en nosotros no tiene una acción verdadera, porque realmente si no perdonamos, obviamente no vamos a recibir los beneficios de la cruz, que es la salvación y el perdón por nuestros pecados. Así es. Así es que, amigos que nos ven, hermanos que nos escuchan, estamos claros que para que nuestro Padre que está en el cielo nos perdone, nosotros también tenemos que perdonar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a todo aquel que nos haya ofendido de una u otra manera. No podemos albergar rencores, no podemos albergar en nuestro corazón raíz de amargura, sino que tenemos que dar paso al perdón. Sí. Ahora bien, ¿cómo llega la ofensa al corazón de una persona, Angie? ¿Qué tú entiendes? ¿Cómo llega la ofensa al corazón de una persona? O sea, que cuando me ofenden a mí, ¿cómo llega esa ofensa a mi corazón? Sí, puede ser. O sea, ¿cómo llega la ofensa al corazón de una persona? Por ejemplo, alguien te ofende. Uh-huh. ¿Cómo tú te sientes?
si alguien me ofende de manera particular, yo me siento mal. Correcto. Porque siento que me agredió, siento que Exacto. me faltó el respeto y que realmente no me dio el valor que me debía de dar. Sí, pero puede ser en sentido inverso, ¿tú sabías? Explícame eso. Bueno, porque, por ejemplo, si tú te ofenden, pero si tú tienes identidad, alguien quiere ofenderte, pero si tú tienes identidad, ¿qué va a pasar? Que tú no te vas a sentir ofendida, todo depende de dónde venga esa ofensa, esa agresión, porque entonces yo entiendo que la falta de identidad, la inseguridad, el rechazo y el desconocer tu valor o ignorar los planes que Dios tiene para tu vida pueden provocar que las personas se vuelvan ofensivas, ¿entiendes? Ok. O sea que si yo realmente reconozco lo que Cristo ha hecho por mí, tengo mi identidad en el Señor, yo no me voy a ofender por cualquier cosa. Excelente. Ese es el razonamiento que debemos tener. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo, cómo tenemos que actuar de acuerdo a como nos dice la palabra. Y porque otro venga y quiera tratar de ofendernos, no nos debemos dejar ofender, o sea, no nos debemos sentir agredidos, no podemos albergar en nuestro corazón raíz de amargura por causa de otro, porque puede ser que ese otro sea el que tenga problemas. Sí, realmente yo no puedo darme el paso de arraigar en mi corazón esos malos sentimientos simplemente porque una persona tenga problemas y quiera reflejarlos en mí y quiera proyectarlo en mí de una manera ofensiva. Así es. O sea, que debemos de ser sabios en esto y realmente conocer en qué pie estamos parados y en quién confiamos para poder realmente no llegar a nosotros ofendernos y poder entonces amargarnos. Correcto. Mira, en Santiago 3:2 dice lo siguiente: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué tú puedes entender en ese pasaje, Angie? Bueno, que si yo tengo la capacidad de, por ejemplo, en una X o Y situación, poder tener las palabras apropiadas en mi boca para yo poder, vamos a decir, dirigirme hacia la otra persona sin ofenderla realmente. Como yo tengo esa capacidad de frenar mi lengua, yo voy a tener el dominio sobre todo mi cuerpo. Así es, eso es un pasaje claro que nos explica esto de manera personal. Es decir, que el apóstol Santiago nos está instando, a que tenemos que refrenar ese órgano que se llama lengua, porque es capaz de quemar, como dicen por ahí, todo un mundo. ¿Todo por qué? Porque muchas veces los pensamientos vienen a nuestra mente y automáticamente con la lengua decimos y ofendemos. Sí, es muy importante refrenar este pequeño músculo que tenemos en la boca para evitar inconvenientes, evitar ofender a nuestros hermanos y evitar ofender a nuestra propia familia y a nuestros amigos. Así es. Muy importante este pasaje que nos habla con respecto a que debemos refrenar nuestra lengua. Entre más calmado nos comportemos, diría yo, más reflexivo podamos ser, reconociendo a Cristo en nuestras vidas, entonces podemos modelar un varón perfecto, o sea, asemejarnos o tratar de asemejarnos al varón perfecto, como dice la palabra. Uh-huh. A menudo las personas muestran señales de que hay falta de perdón porque albergan rencor en su corazón. Son síntomas que se manifiestan con pensamientos negativos, tales como la venganza, deseo del mal para el otro. Se alegran cuando algo sucede al que le ofendió, sienten dolor en su interior, son propensos a contarle a todo el mundo lo que les sucede. ¿Por qué? Porque se sienten heridos. Y tú sabes que una persona herida vive con ese tormento en su interior. Y muy difícil es que cuando alguien está herido no hable, no exprese. Por ejemplo, un hermano en la iglesia me ofendió a otro, entonces tú ves que este hermano, si no tiene la identidad de saber
quién es, ni se ha nutrido correctamente en la palabra, pues tú verás que va a estar diciéndole a los demás que fulano le hizo esto y contándole ese problema a todo el mundo. Eso significa que esta persona no ha sido curada interiormente y va a albergar en su interior esa raíz de amargura, y eso es pecado. Sí, realmente. Eso es así. La ofensa entonces, ¿qué resulta? Que la ofensa entonces se convierte en una semilla que se planta en el corazón del ofendido y echa raíces de amargura y crece como un árbol de rencores y reproches. Sí, porque entonces en vez de crecer la semilla de los frutos del Espíritu en nuestro corazón, Exacto. Realmente esta semilla de amargura, esta falta de perdón, se crece, echa raíces y realmente hay muchísimos casos que todo es todo un proceso para esa persona que ya está tan sumergido en esa amargura, en el rencor, que le cuesta muchísimo y el Señor tiene que tratar de una manera bastante extensa con estas personas para que ellos puedan superar esa etapa. Así es, correcto. Mira, algunos síntomas de la ofensa son los siguientes. Mira, hay resentimiento, se insulta, hay falta de perdón, un agravio, injurian, hay raíz de amargura, odio, muerte espiritual, ¿tú sabías? Sí, también. Enfermedad física y muchas veces hasta la muerte física. Y falta de respeto también hacia las demás personas, porque realmente no estamos respetando las relaciones que se puedan tener con las personas, puesto que como tenemos esta condición de amargura en nuestro corazón, con ese resentimiento en nuestro corazón, no tratamos bien a esa persona. Correcto, es así. Entonces, esto es un tema muy interesante y muy profundo que hay que ponerle verdaderamente atención. Mira, hay actitudes negativas que impiden el perdón. ¿Cuáles crees tú que podrían ser? Vamos a ver. Actitudes negativas. Exacto, que impiden el perdón. Creo hay veces la envidia y los malos pensamientos pueden ser ciertas actitudes que puede manifestar esa persona que le va a impedir perdonar. También el orgullo. Claro. Es un sentimiento que es tan fuerte y tan negativo si se toma del lado negativo que realmente no le permite a esa persona dar el paso para perdonar. Eso es así. Entonces, todos ofendemos a alguien en un momento u otro y necesariamente tenemos que ser perdonados y perdonar. ¿Tú sabes por qué? Porque ninguna relación podría sobrevivir sin falta de perdón. Exacto, porque es que realmente por esa falta de perdón las relaciones no pueden ser positivas, no pueden ser no pueden ser realmente lo sanas que deben de ser. Correcto. En Génesis 37, 8, 11, vamos a ver qué nos dice con respecto a esto. Entonces nos vamos a Génesis 37 del 8 al 11 y dice lo siguiente en la versión PDT. Entonces sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a ser nuestro rey? ¿Será que nos vas a gobernar? Ahora sus hermanos lo odiaban aún más debido a sus sueños y a la forma en los que lo contaba. Después José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo, miren, volví a tener otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Está refiriendo a José. Ustedes saben que José era un miembro de la familia de Jacob. De hecho, uno de los últimos hijos de Jacob. El hijo amado. Preferido, porque era de la mujer que él amaba, de Rebeca. Correcto. Entonces, él tenía esa preferencia por José. Porque se puede decir que sí, que Jacob tenía cierta preferencia por ese hijo. Y por esta razón, se puede ver que los hermanos le agarraron, se puede decir, odio, envidia. Sí, envidia. Y por la manera en cómo José se comportaba en las cosas que él hacía. Por eso esa familia actuó, esos hermanos actuaron con odio, con rencor, hasta hacerle lo que ya sabemos. Sí, lo intentaron matar, incluso tuvo que interceder uno de los hermanos para que no lo mataran. Tomaron la decisión de venderlo, pero realmente se deshicieron totalmente de él e incluso le hicieron creer a su padre que él estaba muerto. Correcto. Tomaron la túnica de colores
que su padre le había entregado como un regalo, como un regalo especial. Exacto, representando su amor por él. Tomaron esa túnica, le ensuciaron de sangre y dijeron que José estaba muerto. Así es. Entonces, ¿hubo buenos sentimientos en el corazón de esos hermanos? Claro que no, y entonces así mismo caemos en esos sentimientos negativos que impiden que realmente el perdón pueda darse y que hacen que se generen los malos sentimientos en nuestro corazón. Así es. Hoy día vemos familia dividida por el rencor, por el odio, por la falta de perdón, por la intolerancia, exacto, la intransigencia, todo por causa a veces de bienes materiales. Llámese herencia, disensiones, pleito, hasta por una opinión que cualquiera tenga y al otro no le agrade. Ya por eso hay divisiones entre la familia, sí. Reina el odio. Entonces, la desigualdad también y los matrimonios se van prácticamente destruyendo porque no hay ese perdón constante entre las ofensas que se van produciendo en el hogar y los matrimonios se destruyen. Exactamente, no solamente en los matrimonios, también entre los hermanos de la iglesia, entre los líderes. Entre el trabajo. Entre el compañero de trabajo. Sí, en el trabajo se dan muchísimas situaciones de envidia y de que el compañero quiere ponerle el pie al otro para que no avance. Correcto. Puesto que le tiene envidia por X o Y razón y ahí se van produciendo un cúmulo de sentimientos negativos que hacen que esas raíces de amargura en esa persona que no tiene el conocimiento de su identidad y de lo que Dios ha hecho en su vida, entonces se arraiga mucho más en su vida. Eso es así. Entonces eso quiere decir que cuando actuamos bajo esta conducta implica que los malos deseos están reinando en nuestras vidas, dejando que otra conducta negativa, como lo es la falta del perdón, se arraigue en nuestro interior, haciendo que se endurezca entonces nuestro corazón sin permitirle darle paso al perdón. ¿Qué te parece? Eso también vemos el caso del faraón, cuando iba a dejar salir al pueblo de Israel, cuando él no quería, su corazón se endureció. Exacto. Y tuvo tuvo un resultado negativo. Perdió a su hijo, perdió parte de su herencia, de sus bienes, todo por el orgullo y la falta de perdón, claro. Exacto. Exacto. Entonces, hay algo muy importante, que la gente que se resiste con orgullo a Dios, pues Dios hace que su corazón se endurezca más. Cuando yo entendí esta verdad en la Biblia, yo me preocupé y yo digo, ¿cómo? Realmente es así. Cuando usted no quiere saber de las cosas de Dios, pues entonces se hace mucho más difícil tú poder ver esas verdades, poder ser bendecido, porque si tú no lo quieres, pues lamentablemente Dios no te va a dar la fortaleza para que tú puedas ver esas bendiciones. No, y prácticamente te pone un velo delante de tus ojos espirituales y tú realmente no logras entender ni percibir esta verdad. Así es. Entonces, la Biblia es clara. Tenemos que actuar con respeto a lo que son los principios bíblicos y tener siempre la sed de buscar la palabra de Dios. Porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas, dice la Biblia, son añadidas. Entonces, ¿qué más importante que eso? Vamos a continuar viendo, la falta del perdón nos priva de una vida plena que Dios quiere para nosotros, como te acabo de decir. Exacto, nos frena las bendiciones, puesto que por esa falta de perdón, las cosas que ya el Señor nos entregó no se manifiestan en nuestra vida. Correcto. En lugar de promover la justicia, nuestra falta del perdón empeora y termina en amargura. O sea, lo peor de la vida es una gente amargada porque todo le molesta. Todo lo molesta, no crece. Sus relaciones son muy malas, muy negativas, tanto Exacto. Con las personas, con su familia y en torno de trabajo. O sea, una persona amargada es un caso serio. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Que esta puede ser una apertura. O sea, ¿qué pasa cuando una persona actúa con esa actitud? Que le está dando una apertura para que Satanás nos haga desviar o les haga desviar. Entonces, es importante que mantengamos firmes los principios establecidos con respecto a lo que es el perdón. En Hebreos 12, 14, 15, vamos a ver qué nos dice con respecto a esto. Dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios
que brotando alguna raíz de amargura se ostorbe por ella, muchos sean contaminados. ¿Qué tú entiendes, Angie, en este pasaje bíblico? Que debemos de dejarnos guiar por la santidad, la paz y los buenos sentimientos que el Señor ha dispuesto, que son correctos dentro de los principios de la palabra, para así evitar las raíces de amargura y poder tener las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Amén, así es. Ya conocemos las actitudes negativas que no nos dejan alcanzar el perdón, pero hay que darle la vuelta a la cosa. Vamos a ver las actitudes positivas que sí nos ayudan a llegar al perdón. Muy bien, mira, hay estudios que demuestran que las personas que muestran una actitud positiva ante el perdón tienen menor patología mental y emocional, sufren menos depresión arterial, males cardíacos, jaquecas, insomnios, problemas de úlceras, entre otros. O sea, que hasta se sanan del estómago. Claro, las personas que actúan con una actitud positiva ante el perdón son sanas. Sí, definitivamente, Son tanto sanas. a nivel mental, físico y también a nivel de salud. Así es, claro. Entonces, perdonamos cuando adoptamos conductas o actitudes positivas que pueden ser constantes, que conllevan el compromiso y la conciencia de lo que se está haciendo, sumándole la disposición de perdonar con verdadero arrepentimiento. Sí, porque el perdón realmente es verdadero cuando lo hacemos de una manera genuina. Exacto. Si nosotros vamos a perdonar, pero lo estamos haciendo de la boca para afuera para que esta persona vea, o porque me están atacando de que yo debo de perdonar esa mala acción que me hicieron, si no lo hacemos de manera real, genuina, de corazón, no es entonces verdadero el no perdón. es verdadero perdón, así es. No, entonces se sigue creando esta bola, se siguen creando y uniendo cada vez más estos malos sentimientos, y estas raíces se van profundizando mucho más. Así es, hija mía. Mira, aprender a perdonar nos libera de los hechos dolorosos del pasado y del resentimiento que nos quitan la energía vital. Al hacerlo, dejamos de ser víctimas y podemos seguir avanzando con menos peso en nuestros hombros. O sea, superamos nuestros traumas. Exactamente. Entonces, por eso hay que tomar actitud positiva ante el perdón. Podemos ver esto en Génesis 50, 17, 21, Okay. donde José experimentó el valor del perdón a sus hermanos. ¿Qué dice ahí? Entonces, díganle esto a José: por favor, olvida la maldad y los pecados de tus hermanos. En realidad no te hicieron daño. Entonces te ruego que perdones la maldad que cometieron los siervos del Dios de tu papá. Cuando José leyó este mensaje, se puso a llorar, obviamente porque sintió, fue confrontado. Correctamente. Luego sus hermanos fueron a buscarlo, se inclinaron ante él y le dijeron: nosotros somos tus esclavos. Pero José les dijo: no tengan miedo. ¿Acaso puedo tomar el lugar de Dios? Sí, él reconoció realmente que él tenía que perdonar a sus hermanos. Sí, y en que su mano no estaba el castigo. Exactamente. Entonces, el perdón trajo paz a esta familia, a estos hermanos de José, trajo esperanza, gratitud y felicidad a la vida de ellos, porque recuérdate que había una escasez, había una hambruna terrible en las tierras de ellos, entonces ya estaban sin comida. Y ante esta necesidad y el poder que tenía en ese entonces José, ¿qué hizo? Actuó con una actitud de humildad, de perdón ante su familia. Exacto, y pudo salvarlos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que esta familia fue restaurada y sus corazones sanados a través del perdón. Una cosa importante es que igual nosotros podemos experimentarlo si lo ponemos en práctica. El perdón nos puede conducir al bienestar físico, emocional y espiritual. José fue libre al perdonar a sus hermanos y entendió que lo que aconteció fue el plan y propósito de Dios para su vida y su pueblo. Sí, porque entonces si nos vamos un poquito a la historia, podemos ver que eso malo que le pasó, que lo vendieran, que él llegó a Egipto,
que fuera vendido como esclavo y de ahí que fuera encarcelado. Sí. Todo ese proceso que tuvo José lo una llevaron. vida entera, se puede decir una vida entera. Aproximadamente registra la historia bíblica entre 15 o 16 años. Más. Sí, todo ese proceso entonces lo llevó a la posición donde él iba a confrontar a su familia, se iba a dar la situación de el Señor manifestarse realmente en su vida para poder perdonarlos, pero también para salvarlos. Porque si esta situación no se hubiese dado, la familia hubiese muerto de hambre. Claro, todos. Es así. Entonces, José actuó de la manera correcta. Exacto. Vamos a ver, Angie, afrontando el perdón. ¿Es fácil perdonar? Realmente, yo creo que es una de las cosas más difíciles que una persona debe de asumir y afrontar en su vida, porque debe de confrontarse él mismo. También es confrontado por Dios y hay demasiados sentimientos. E incluso como pudimos haber leído en el caso de José, al recibir el mensaje se puso a llorar porque en ese caso fue confrontado por la palabra. Y realmente a partir de ese afrontamiento, de ese confrontamiento, entonces él se dio paso para poder perdonar. Sí, amén, así es. Mira, usualmente escuchamos hablar del perdón, pero cuando tenemos la necesidad de recurrir a él, no sabemos muchas veces cómo enfrentarlo, cómo afrontarlo. Veamos entonces cómo podría afrontarse el perdón. Primero, debemos de dejar de sentirnos enojados y sacar el rencor, lo que no es una tarea fácil para una persona que entra en el proceso, porque es algo que hay que trabajar interiormente. Bien, entonces esto nos ayudará a sentirnos más calmados, mejorará nuestra salud y nos permitirá ser más felices. ¿Tú sabías? Exacto. O sea, el primer paso es dejar de sentirnos enojados y ofendidos. Y ofendidos. Sí. Y sacar el rencor. Entonces ahí comienza automáticamente a trabajar en nosotros ese proceso de sanidad. Exacto. Y lo más importante es que perdonar a los demás es imprescindible para que Dios perdone nuestros pecados. ¿Recuerda cuando leímos la cita anterior? En Mateo. Sí. Entonces, algo importante también, lo podemos ver en Mateo 6, 14, 15, o sea, la misma cita la tenemos. Que tomamos al inicio, así como nosotros perdonamos a los demás, el Señor nos va a perdonar a nosotros. Correcto. Entonces, número 2, Angie, siendo comprensibles. Sí, esto es un punto bastante clave porque debemos entender que nosotros no somos perfectos. Nosotros tenemos fallas y nosotros debemos de darnos a la tarea para poder perdonar, ponernos, vamos a decir, de una manera en el lugar del otro, comprenderlo. Obviamente no es que vamos a aceptar la falta, pero sí de una manera u otra tratar de entenderlos para así poder dar paso al perdón. Amén, así es. Es decir, que tenemos que aprender. Si tú quieres que me perdonen, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que perdonar. Tenemos que aplicar la regla de oro ahí. ¿Cuál es la regla de oro, Angie? Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como y la otra regla es que haga con el otro como usted quiere que hagan con usted. Exacto, o sea, nosotros somos el principal ejemplo. Si alguien nos ofende, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Perdonarlo. Definitivamente. E incluso, si nosotros tenemos que ir delante de esa persona y decirle, mira, yo siento que tú me ofendiste, pero o te he ofendido, porque es una acción de viceversa. Exacto. Yo te perdono, yo no tengo ningún resentimiento contra ti y realmente tú te liberas de eso, de que la otra persona no quiera liberarse de eso, ya no depende de ti, porque realmente tú cumpliste con tu parte, tú cumpliste con tu deber cristiano de dar el perdón. Amén, así es. Entonces, habrán ocasiones que nos vamos a encontrar con estas personas que son incapaces de perdonar y tú vas a pedirle perdón y ellos se resisten. Pero ¿cómo hago? Porque la Biblia me dice que yo debo perdonar. ¿Cómo hago ahí? Entonces la misma Biblia me dice que debo buscar llamar testigo. Sí. Debo llamar testigo para que ellos vean que yo estoy asumiendo mi rol de cristiano y que le estoy pidiendo perdón, pero se resiste. Pues si esos testigos no son suficientes, se llaman a los líderes para que estén al tanto. Y luego ahí, cuando haya testigo de que yo he pedido perdón,
pues entonces ya yo he sido liberado delante de Dios. Exacto, de que Él no quiera liberarse, eso es su Eso problema. es su problema. Pero es deber de nosotros liberarnos, Eso sentirnos es libres para ver todas las bendiciones del Señor en nuestra vida. Amén, así es. Vamos a ver qué nos dice en Mateo 7 de 11 años. Ok. ¿Qué dice? Así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Este es el verdadero significado de la ley y de las enseñanzas de los profetas. O sea, que todo lo que habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento se reducen estas cosas. Así A es. tratar a los demás como nos gustaría que nos tratan a nosotros. Es muy placentero cuando una persona nos saluda bien, es muy placentero cuando una persona nos trata bien, es muy placentero cuando una persona nos brinda una mano de ayuda cuando nosotros lo necesitamos. Amén, O sea así que es. esto nosotros debemos de implementarlo y tratar a las demás personas Como que quisiera que nos trataran a nosotros. Claro que sí. Porque todo el mundo quiere que lo traten bien, ¿sí o no? Exacto, claro que sí. Nosotros fuimos diseñados para vivir bien, para tener felicidad y para tener las mejores condiciones. Así es. Oye, otra actitud, dice que no vivamos más recordando el pasado. Sí, eso es una porque actitud positiva que debemos de tomar a la hora de practicar el perdón. Sí, porque por ejemplo, hay una persona que, me ofendieron. Yo entonces vivo recordando constantemente esa falla de esa otra persona y me resisto a perdonarlo porque otra vez vuelvo a recordar lo mismo. Como se dice coloquialmente, dice, tú no has perdonado porque tú vives recordando la misma cosa. Correcto. Y esto se da mucho en los matrimonios, tú sabes, en las relaciones de pareja. Por ejemplo, el esposo le hace algo a la esposa, pues la esposa supuestamente ha perdonado, pero ¿qué resulta? Que cada vez que se da otra discusión, vuelve y recuerda lo que tú me hiciiste en el pasado. Entonces significa que eso no se ha dado. Entonces, entre la pareja es importante que se tomara muy en cuenta todos estos principios bíblicos con respecto al perdón. Si perdonamos, tenemos matrimonios largos. Exacto, tenemos matrimonios largos, entonces nuestra relación de pareja puede mejorar cada día. Y le damos un ejemplo a los hijos, porque realmente si los niños ven que su mamá y su papá se están peleando, no se perdonan, ¿qué ejemplo se le da? Correcto. Entonces es muy importante que no vivamos más recordando el pasado. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Dice, por otro lado, si queremos practicar el perdón como un estilo de vida, es decir, como algo que sea parte de nosotros, tenemos que dejar de recordar lo que nos han hecho, definitivamente. Debemos de dejar el pasado atrás y concentrar el amor y la misericordia que podamos tener por nuestros prójimos en el aquí y en el ahora y sobrellevarnos los unos a los otros. Pues de alguna manera también nosotros pecamos contra nuestros semejantes cuando no exista la intención de hacerlo. ¿Tú sabías eso, Angie? Sí, porque realmente en tu corazón no está la intención de hacerlo y ahí erradica todo. El corazón es donde emana nuestra vida y de ahí nace todo. Y si de tu corazón nacen raíces de amargura, nace orgullo, realmente así es, estamos cometiendo pecado. Así es. Bien, Pablo enseña que debemos de seguir mirando hacia adelante para alcanzar el premio del supremo llamamiento, y es precisamente el perdón lo que puede ayudarnos a llegar a la meta. Definitivamente. De lo contrario, puede alejarnos cuando solo pensamos en un pasado doloroso. ¿Tú sabías eso, Angie? Sí, mira, si nos ponemos de ejemplo el sacrificio de Cristo en la cruz y el perdón inmerecido que el Señor nos otorgó. Más adelantito vamos a hablar de eso. Oh, perfecto. Mira, en Isaías 43, 18, 25, vamos a ver qué nos dice. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea que si nosotros nuevamente caemos a la cita del inicio, que si nosotros no perdonamos y si vivimos cayendo en ese error nuevamente que no hicieron, realmente el Señor
seguirá entonces acordándose de nuestros pecados porque nosotros seguimos Claro, incidiendo claro. en eso. O sea que para que el Señor se olvide de nuestros pecados y nos perdone, nosotros debemos de darle paso al perdón. Amén, así es. Miren, Colosenses 3:13 también dice lo siguiente: continúen soportándose los unos a los otros. Sí, porque es que somos humanos. A veces sin querer podemos ofender a una Exacto. persona con una simple palabra o que él lo entienda de una forma. Entonces es muy importante que nos soportemos. Eso es así. También dice en Filipenses 3:14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para tú proseguir a la meta, ¿qué tú debes hacer? ¿Qué tú tienes que hacer? Perdonar. Porque si tienes raíz de amargura y todo eso, tu camino ha sido estancado. Tu camino es posible que tú le des cabida al enemigo y por ahí tú puedas desviarte del camino. Y perderte. Importante esto, ¿eh? Otra actitud positiva que debemos tener en cuenta es dejar fuera la incredulidad. Sí, debemos de ser capaces de reconocer y creer en el perdón. No debemos de hacernos los ciegos o los ignorantes ante este mandato que nos ha dado el Señor a perdonar a los demás. Exacto. Eso es importantísimo porque la incredulidad cierra la puerta del perdón. El Señor ha establecido los términos y lecciones básicas del cristianismo y si se rechazan aceptarlo así y quieren establecerlo en sus propios términos, sería incredulidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas personas se creen sabias en su propia opinión y quieren aceptar la cosa como ellos entiendan y no dejándose llevar a los principios que están establecidos en la Biblia. Entonces, entran en lo que es la incredulidad. Entonces, y perdonan, vamos a decir, hasta un punto. Yo te perdono por tales cosas, pero aquí en este punto no te puedo perdonar porque realmente ahí tú me ofendiste demasiado. Exacto. Sin embargo, Jesús de la muerte dijo: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Eso lo vemos en Lucas 23:34. Angie, otra actitud positiva es que debemos actuar de inmediato ante la ofensa, correcto. O sea, no debemos de dejar que esa ofensa se arraigue en nuestro corazón. Nunca. No debemos permitir que esa ofensa se convierta en ira, se convierta en sentimientos negativos, se convierta en enojo. Porque realmente, inmediatamente nosotros recibimos la ofensa, debemos de actuar y perdonar. Exacto. Porque no debemos de darle paso ni cabida a que el enemigo de una manera u otra plante la semilla y crezcan raíces de amargura en nuestro corazón. Exactamente. Hubo una ofensa, de inmediato hay que resolver eso. Usted no puede albergar ese rencor y que eso dure día a día. No. Por eso dice la Biblia en Efesios 4:26-7. Vamos a ver qué nos dice. Airaos, dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. O sea que si nosotros dejamos que esa ofensa se cocine, se va dando. Le abrimos literalmente la puerta al diablo y va a destruir todo. Exacto. Por eso yo siempre pongo de ejemplo los matrimonios. Muchas veces surge una ofensa dentro del matrimonio. ¿Qué pasa? Se van a la cama la pareja enojado y tú duermes para los pies y yo para el otro. ¿Y qué está pasando? O vete, sal de la habitación, que no te quiero aquí. Entonces, ¿qué está pasando? Se le está abriendo una puerta a Satanás. No podemos. Dice el versículo que acabamos de ver: airao, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni para que no dé lugar o cabida a Satanás. Esto es importante, este pasaje, porque dice: puedo estar molesto todo lo que esté, pero reposa, no me da el paso a pecar. No te dé el paso a pecar, porque cuando entonces tú entras en albergar malos resentimientos, raíz de amargura por causa de una ofensa, entonces tú estás dando lugar a Satanás. Definitivamente. Exacto. Entonces, ¿cómo sabemos que hemos perdonado? Yo creo que de una manera sencilla es que recordemos, miremos hacia atrás y no sintamos rencor. Amén, así es. En su lugar
sintamos paz y decir, oh, wow, el Señor me ha liberado, el Exacto. Señor me ha permitido dar un paso más hacia adelante porque me siento libre. Así es. Cuando recordamos la agresión y no nos duele, entonces significa, o sea, Desarraigado esa semilla. Pues sabemos que perdonar no se trata de un olvido, como si fuese una amnesia. No. No es que te olvides, sencillamente que saque lo que te duele de adentro. Que tú puedas recordar que tú lo recuerdas, pero que no te duela. Entonces sabemos que hemos perdonado. Importante ¿verdad? Claro. Entonces, este tema del perdón, yo digo, es lo máximo. Porque seguimos viendo cosas y cuánto la Biblia nos recalca y nos dice de cómo tenemos que comportarnos, cuáles son las cosas que tenemos que hacer para poder acercarnos lo más al varón perfecto. ¿Alguna vez has sido perdonado sin merecerlo? Claro que sí. Claro. El mayor ejemplo de eso fue nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, que nos otorgó el perdón sin merecerlo. Esto se conoce como gracia también. Amén. Nosotros no merecíamos ese perdón que el Señor puso sobre nosotros porque nosotros le fallamos. Pero como Él es perfecto y Él cumple sus principios, realmente Él dio el mayor ejemplo del valor del perdón. Eso es así. En principio, iniciamos con un versículo bíblico de Mateo 18, 23, ¿te acuerdas? Sí. Donde Jesús usó la parábola de los dos deudores para enseñar sobre el perdón y la misericordia. La parábola viene después de una conversación que tuvo el Señor con Pedro, quien le preguntara que cuántas veces se debe perdonar. Esta parábola nos ayuda a entender la importancia del perdón en nuestras vidas y nos ayuda a apreciar el hecho de que un Dios bueno y justo nos ha perdonado a nosotros. Definitivamente. El ejemplo empieza por Él, el mayor ejemplo. El mayor valor del perdón está en Cristo Jesús. Sí. Cuando Dios perdona los pecados es como si cancela una enorme deuda. Él no nos perdona solo una vez, sino miles de veces. Todas las veces que sean necesarias. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ofendido a Dios? Exacto. Incluso si no nos percatamos, podemos ofender al Señor diariamente. Si nos descuidamos. Entonces, si Dios no perdona a nosotros tantas veces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a nuestro prójimo? Realmente sí debemos de hacerlo. Y el Señor es uno de los principios que estableció para realmente manifestar ese reino. Amén. Del cual nosotros presumimos mucho, porque nosotros tendemos a presumir del reino de Dios, de las bendiciones de Dios, de nuestra vida cristiana, pero si no le damos el valor que tiene el perdón realmente, de nada sirve que tú hables. Eso es así. Porque que realmente tú no estás manifestando lo que dice la palabra. Correcto. Es como Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte. En Mateo 6:12 podemos ver eso. Perdónanos nuestras deudas, dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A los que nos ofenden. Exacto, o a los que nos ofenden. Claro que sí. Óyeme, eso es interesante. La Biblia está llena de enseñanzas sobre el perdón. Entonces, el perdón es la clave del éxito de tu familia, de tu matrimonio, con tus hermanos, con tus semejantes. Con tus relaciones a nivel general. Con todo, definitivamente. Una vez que tomamos la decisión de perdonar por fe. Porque la fe debe de entrar activamente en el perdón. Porque si no le damos paso, realmente no podemos avanzar durante todo el proceso del perdón. Así es. El poder de la gracia fluye a través de nosotros y logramos entonces perdonar. ¿A través de qué? A través de la fe. Sí. El perdón debe ser un estilo de vida, el cual debemos asumir diariamente, Angie. Porque así lo ha establecido nuestro Señor, que es Jesucristo. Exacto. Me encanta ver el Génesis, porque casi todo lo llevamos al Génesis, porque ahí fue el plan perfecto del Señor y lo que Jesús vino a restituir, porque nosotros perdimos esa perfección. Vemos como el hombre falla, como nosotros fallamos, el primer hombre falla, entonces el Señor inmediatamente idea un plan
Eso es así. perfecto para restaurar esa conexión y perdonarnos. Es así. El perdón está basado entonces en lo que es la obediencia a Dios y es parte de la voluntad de Dios. Claro, definitivamente. En Efesios 41, 31 y 32 podemos ver, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Exacto. En Él, en el sacrificio de Cristo, el Señor hizo su mayor reflejo de perdón, su mayor ejemplo de perdón hacia nosotros, porque realmente nos devolvió todo. Amén. Así es. Esa perfección del principio, esas bendiciones, ese reino, Él no los devolvió por completo a perdonarnos con el ejemplo de Cristo y con el sacrificio de Cristo. Así es, así es. El perdón de Dios incluye el no acordarse más del pecado y sepultarlo en lo más profundo del mar. Por eso los cristianos debemos imitar a Dios perdonándonos los unos a los otros. Definitivamente, no hay duda de eso, que tenemos entonces que tomar esa actitud de lo que viene siendo el valor del perdón. Entonces, el valor del perdón se considera como la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y los hombres entre sí. Cuando usted perdona, pone en libertad a un prisionero y ese prisionero es usted mismo. Claro que sí, nosotros nos liberamos y sentimos realmente la bendición del Señor en nuestra vida. Podemos respirar profundamente y sentir esa sensación de satisfacción y de paz en nuestro corazón. O sea, eso es algo muy lindo y que debemos de procurar no perderlo por Amén. una simple ofensa. Es así. Entonces, hasta aquí nuestra reflexión en el día de hoy sobre el valor del perdón. Espero que le haya gustado, espero que les sea de bendición. Nos verán entonces muy de continuo sobre hablando diferentes temas sobre este tipo, así como el de hoy. Gracias Exacto. por llegar hasta el final. Se les quiere mucho y que Dios le bendiga. Amén, así es. Nada, muchísimas gracias. Vamos a hacer la salida que hay que hacer en YouTube, claro. Muchísimas gracias por haber llegado a la parte final de este video. Si el video te gustó, no olvides comentar, dejar tu like y compartirlo con un amigo o familiar que tú crees que le pueda resultar de utilidad, porque este tema realmente puede edificar a muchísimas personas. Correcto, así es. A ti que no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Así podrás estar al pendiente de lo que te podemos traer, de lo poco que hemos podido aprender y de lo que seguimos aprendiendo claramente. Así es. Y no olvides encender la campana de notificaciones para que te llegue la notificación de que subimos un video, de que Feli Enseñanza subió un nuevo video. Así Amén. que muchísimas bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chao.